10 frutas de la edad de piedra olvidadas que aún crecen hoy. La mayoría de las personas modernas nunca han probado la fruta que, en plena edad de piedra, salvó a bandas enteras de cazadores-recolectores de la hambruna estacional. Sin embargo, probablemente siga creciendo en bosques, riberas y claros a menos de un par de jornadas de caminata de donde vives. La mayoría ni siquiera ha oído su nombre en boca de sus abuelos. En los bosques templados del este, por ejemplo, la acimina, una fruta cremosa que madura a finales del verano, trepa en silencio por los márgenes de los ríos. Es nativa, discreta y generosa, da racimos de frutos que, cuando están en su punto, saben a una mezcla entre plátano maduro y mango silvestre. Los grupos humanos del Paleolítico tardío, del Mesolítico y del Neolítico supieron reconocerla, recolectarla, transformarla y almacenarla. Y, como verás a lo largo de este guión, no fue la única. En la Edad de Piedra, dormir con el estómago lleno no dependía de graneros ni de mercados, sino de la lectura precisa del territorio, saber cuándo canta cierto pájaro junto al río antes de que un fruto cambie de color, qué olor anuncia la llegada de los insectos polinizadores, qué sombra indica que una liana ya cargó azúcar en su pulpa. Los mayores de cada banda, mujeres y hombres que guardaban calendarios en la cabeza, guiaban a los más jóvenes a los parches correctos con historias y cantos, marcando el suelo con piedritas o con incisiones en la corteza para recordar la vuelta del año siguiente. El resultado fue una cocina sin ollas metálicas, pero con hornos de tierra, piedras al rojo, canastas de fibra vegetal y recipientes de corteza, capaz de convertir frutos astringentes en jaleas dulces, pulpas perecederas en tortas secas para rutas largas, jugos ácidos en bebidas fermentadas que aportaban calorías y seguridad microbiológica. Este episodio reúne 10 frutas de la Edad de Piedra, nativas de distintos biomas, resistentes, olvidadas por la mesa moderna, que aún crecen hoy. Mantendremos el orden narrativo con el que se entendía entonces la temporada, del bosque templado a los humedales fríos, de la tundra a los desiertos, de la costa ventosa a los montes lluviosos, de los pantanos del sur a los claros del interior. En cada caso, verás cómo se integraban en la vida diaria, herramientas líticas usadas para cosecharlas, técnicas de cocción y conservación, organización social alrededor de su reparto, cosmovisiones, pequeñas escenas junto al fuego y decisiones tecnológicas que cambiaron con el paso del Paleolítico al Neolítico. Acimina, Acimina triloba, la natilla del bosque que exige buen ojo. En los bosques templados ribereños, bajo copas de nogal y arce, crece un arbolito de hojas grandes y flores moradas con un perfume que recuerda sutilmente a carne en descomposición. Es su manera de llamar a moscas y pequeños escarabajos para que la polinicen. Cuando las noches de verano se alargan, los frutos cuelgan pesados. Tocar una acimina verde es como apretar una piedra. Regresar 2 días después puede ser como hundir el dedo en una crema. Esa volatilidad fue, y es, su bendición y su desafío. Si llegas tarde, obtienes una masa marrón pegajosa. Si llegas justo, atrapas un postre imposible de transportar a grandes distancias sin que se magulle. Por eso la acimina nunca fue un artículo de intercambio de largo alcance, fue, más bien, un banquete local y un ingrediente de conserva inmediata. Las bandas paleolíticas aprendieron a convertir su fragilidad en ventaja. Con pulpas maduras y semillas retiradas con las uñas o con una espátula de hueso, preparaban pasteles densos que se secaban al sol sobre esteras de juncos o se ahumaban en bastidores de varas. Esas tortas, compactas y resistentes, atravesaban inviernos crudos guardadas en bolsas de piel colgadas del techo de una choza de palos y barro. La acimina aportaba algo más que dulzor. Tiene más vitamina C que muchas frutas templadas y almacena potasio suficiente para reponer cuerpos que caminaban, cazaban y cargaban a diario. Para una madre que terminaba la estación de lactancia, una porción pequeña significaba vigor. Para un joven que regresaba de una jornada de pesca, era premio y energía. Herramientas y técnicas. Cosecha, manos, cuchillos de piedra con filo fino para desprender frutos maduros sin dañar ramas, cestos tejidos con fibras de tilo o ortiga. Transformación, espátulas de hueso para separar semillas, cuencos de madera tallada para machacar la pulpa, esteras y bastidores de secado. Conserva, pastillas ahumadas, mezcla con harina de bellota dulce, traslavado de taninos, en aldeas neolíticas con molinos de mano. Organización social y saber. Señales, la banda entera olía el bosque, el aroma dulzón anunciaba que había que ir por ellas. Normas, dejar algunos frutos para aves y pequeños mamíferos,
no quebrar ramas, mover semillas a lugares favorables cerca del campamento. Protohorticultura en Neolítico. Cosmovisión. Algunos grupos pintaban, con ocre diluido, pequeños puntos amarillos en rocas cercanas al parche donde más abundaban, como marcas del año de abundancia. Microescena. Una adolescente aprieta con la palma, la fruta cede. Con la otra mano, sujeta el cesto colgado del hombro. El chamán ríe, aprendiste el peso con el tacto. De regreso al abrigo rocoso, las abuelas separan semillas con destreza mientras un niño hunde el dedo y chupa. La noche termina con tortillas de acimina y harina de bellota, tostadas en una laja caliente, y relatos que enumeran los árboles por su nombre, no como cosas, sino como parientes. Aronia/cerval, Aronia spp. Y parientes del género Sorbus, acidez que se domestica con fuego. Después del verano boscoso, los humedales y bosques del norte encendían otras señales, racimos de bayas moradas o rojas que arrugaban la boca al primer mordisco. Comerlas crudas es como masticar papel áspero empapado en vinagre. Pero las bandas mesolíticas entendieron el truco del fuego muy pronto, calor lento y paciencia. Cocinar a fuego bajo, remover con palos, dejar que el vapor ablande el carácter. El resultado era una pulpa gruesa, opaca, con dulzor profundo y notas que recuerdan al vino. La aronia no solo era comida, era medicina. Su jugo, espeso y oscuro, ayudaba a cuerpos inflamados tras caminatas largas y a gargantas castigadas por el aire helado. Uso emblemático. Mezcla con carne seca y grasa, pasta compacta para viaje. En ausencia de sal abundante, el poder astringente y antioxidante de la aronia ayudaba a conservar la preparación por semanas. Jarabes espesos para invierno, rehidratación en hornillos con piedra caliente, panes densos al mezclarse con harinas de semillas molidas, amaranto, pastos silvestres. Herramientas y técnicas. Cosecha, peines de madera con dientes tallados para peinar racimos sin arrancar ramas, canastas de carga. Cocción, ollas de corteza impermeabilizadas con resina, mesolítico, más tarde, cerámica, neolítico, para cocción lenta sin humo excesivo. Secado, bastidores al humo suave, envases de tripa o piel para jarabes espesos. Organization Social. Quien conocía los pantanos marcaba los parches con varas en forma de V. Las bandas volvían al final de la tarde, cuando los mosquitos calmaban y el viento ayudaba. Tabú, no cortar arbustos jóvenes, no cosechar tras lluvias torrenciales que ablandan el suelo, cuidar raíces. Microescena. Un anciano remueve una olla de corteza con palitos, el vapor tiñe de violeta el aire. Un niño intenta otra baya cruda y hace una mueca, todos se ríen. Al atardecer, untan una pasta sobre tiras de carne seca y la ponen a ahumar en la entrada del abrigo. En los laterales, esteras gotean un jarabe negro como la noche. Mora de los pantanos o oro del norte, Rubus chamemorus, una baya por planta, una luz en la tundra. Muy por encima de bosques cerrados, en suelos ácidos y fríos donde el agua se estanca y el viento corta, aparece una planta baja y obstinada que ofrece, con avaricia sabia, una sola baya por tallo. Dorada, con brillo de resina, la mora de los pantanos concentra sol en países de niebla. Las gentes de la tundra aprendieron a verla desde lejos, como destellos dispersos en mantos de musgo. La cosecha era paciente, caminar, agacharse, levantar una a una, colocarlas en cestos de raíz de abedul extremadamente finos. No hay prisa, cada pieza es un tesoro. Nutricionalmente, estas moras son cápsulas de vitamina C que hicieron la diferencia en inviernos brutales. Con ellas se evitaba el boca sangrante de los sin verdura. Con ellas, las madres mantenían su fuerza. La fibra, el ácido elágico y otros compuestos que hoy nombramos sostuvieron cuerpos que jamás los nombraron. Lo importante era lo que hacían. Tecnología y manejo. Cosecha con guantes de cuero suave para no aplastarlas. Cestos de nervadura de abedul con tapa para transporte seguro. Conserva. Fermentación ligera en recipientes de corteza enterrados en suelo frío. Mezcla con grasa batida para postres energéticos. Secado al aire frío en tiras de piel. Normas: jamás arrancar la planta. No pisar el musgo contiguo. No cosechar si hiela al amanecer, la fruta se vuelve acuosa. Microescena. 3 figuras caminan en silencio sobre suelo esponjoso.
Cada vez que una mano levanta una luz dorada, alguien pronuncia un nombre breve que no significa planta sino agradecimiento. De vuelta, la abuela bate grasa en un cuenco de madera mientras añade las moras una a una. Las niñas observan el color que cambia, del blanco al dorado pálido. Lamen la cuchara, el poste del hogar se llena de risas. Caqui silvestre, Diospyros virginiana y parientes, el caramelo que exige esperar. En laderas cálidas y bordes de arroyos, los árboles de caqui cargan globos anaranjados que tentan mucho antes de tiempo. Morder un caqui verde compromete tu fe en la vida, la astringencia absorbe saliva y te deja una boca de yeso. Pero si la paciencia gobierna, llega el milagro. Cuando el fruto cede bajo el propio peso o cae a un golpe mínimo, la pulpa se vuelve una natilla sedosa que sabe a caramelo con miel. Este momento era rito compartido, las bandas esperaban tras la primera helada, cantaban al pie de los árboles, recogían con cuidado y, si un niño se adelantaba, recibía la lección del amargor. Ventajas. Riqueza en betacarotenos, visión al atardecer, y en azúcares naturales de liberación rápida. Pulpa perfecta para jaleas, panés primitivos, pastillas secas o cuero de fruta. Tecnología. Recolección con varas acolchadas en la punta, fibras y lana vegetal, para soltar sin magullar. Secado, láminas de pulpa extendidas en esteras, volteo diario, ahumado suave en la entrada de la cueva. Almacenamiento, cestas colgantes lejos de roedores, alcancías de barro, neolítico, selladas con arcilla. Organización. Los mayores decidían cuándo subir al cañar. Se escuchaba al bosque, se olía el viento, se probaba una fruta caída. Reparto equitativo, los niños pequeños, primero, las personas con heridas, luego, el resto, en ronda. Microescena. Una helada finísima platea la ribera. Bajo un árbol, la banda ha descansado. Un adolescente agita una vara forrada con fibras, un caqui cae en su palma. Lo aprieta y sonríe. De su boca sale vapor y risa. Esa noche, y durante semanas, el campamento huele a dulce. Alguien cuenta cómo una vez, por impaciencia, se amargó un banquete. Nadie repite el error. Yuca platanera, yuca bacata y otras. En el suroeste árido, donde la piedra domina y el sol castiga, aparece un rosetón de hojas como cuchillas que apuntan al cielo. De su centro, cuando el agua llega, emerge un tallo con vainas verdes, allí está el postre del desierto. Crudas, son fibras, cocidas, dulces. Las bandas adaptaron su cocina al lugar, cavaron hoyos, calentaron piedras, apilaron vainas con hierbas húmedas y las dejaron toda la noche. Abrir el horno al amanecer era encontrar confitura vegetal. La yuca dio más que fruta. Flores comestibles, cocidas o blanqueadas. Raíces ricas en saponinas, jabón natural para lavar manos, pieles y fibras. Hojas para cuerdas y cestería, fibras largas, trenzas resistentes. Tecnología. Hornos de tierra en suelos minerales, manejo seguro del fuego con cortavientos de piedra. Peladores de sílex y espinas como agujas para coser. Cuerdas retorcidas con torsión opuesta para mayor resistencia. Organización y normas. Si el año fue seco, se tomaban pocas vainas. Prioridad a las plantas con mayor producción, nunca cortar la roseta viva. Grupos vecinos compartían parches en años duros, el intercambio era trabajo, ayudar con techos, traer agua, curtir pieles. Microescena. El viento caliente empuja la arena. En la noche, bajo un cielo sin nubes, el horno exhala. La mañana trae un olor suave. Los niños abren las vainas y las chupan como si fueran dulces. Luego, con hojas trilladas, las mujeres retuercen fibras y enseñan a los pequeños a hacer su primera cuerda. A lo largo de costas salinas, sobre dunas que cambian, crecen arbustos bajos que desafían la lógica de los cultivos. No piden suelo rico ni refugio del viento. Prosperan donde otras especies se rinden. Las ciruelas de playa florecen blancas con el último frío, alimentan insectos tempranos y, en verano, dan frutos brillantes, pequeños y ácidos de primera mordida. La gente de la costa supo usarlas. Usos. Jaleas y salsas ácidas para acompañar pescados y carnes de caza seca.
Tintes violáceos obtenidos de la piel para decorar fibras, esteras y cuerdas. Fruta seca en tiras, machacada y prensada en láminas para el invierno. Tecnología. Recolección con mantas para sacudir ramas sin romperlas. El viento ya las había fortalecido. Cocción en cerámica, neolítico costero, o en vasijas de corteza con piedra caliente, mesolítico. Encierro en cestos de mimbre enterrados en arena fresca, lejos de sal directa. Organización. Bandas costeras sabían leer mareas y vientos. Se cosechaba tras días de brisa del oeste, cuando la sal del aerosol no había quemado los pétalos y la floración había sido buena. Se dejaban arbustos sin tocar como semilleros del duna. Microescena. Un grupo se sienta entre gramíneas. El aire trae sal en la lengua. Las manos se tiñen de rojo. Un niño pregunta por qué el viento no deja en paz a las plantas. La abuela responde, el viento es su cuchillo y su lección. Las hace fuertes. Así también tú. Ríen. El bote de corteza espera en la orilla, atado con fibras de yuca. Las olas lamen y se retiran. Uva del noroeste. En los bosques húmedos del noroeste, la luz entra filtrada. Allí, un arbusto perenne con hojas brillantes y espinosas, más parecido a un acebo que a una vid, ofrece racimos de bayas azul oscuro. Comerlas crudas encoge el rostro, son intensas y cortantes, pero de ese filo nace su fuerza. Cocidas con agua y un poco de miel, se vuelven jarabes complejos, fermentadas, bebidas refrescantes de baja graduación aptas para el campamento. La corteza y la raíz aportan un color intenso en infusiones, y algo más, un amargor curativo que los mayores usaban con prudencia para malestares intestinales. Tecnología. Desespinar con guantes de cuero, cortar racimos con cuchillos líticos. Prensas primitivas, piedras cóncavas y convexas, se exprimía el jugo con trapos de fibra vegetal. Cocción prolongada para jarabes espesos, mezcla con otras frutas más dulces, fresas silvestres, salmón berry, cuando había. Organización. Se cuidaba no agotar los arbustos viejos, quemas frías en invierno abrían claros donde Mahonia rebrotaba vigorosa. Los ancianos guardaban la memoria de donde fue el fuego para volver en 2 o 3 años. Microescena. La lluvia moja sin ruido. Bajo un techo de ramas, una olla burbujea. Alguien cuenta como aquella vez, después del fuego, el bosque fue un jardín. Otro, joven, pregunta por el amargor del remedio. El anciano le ofrece un sorbo y dice, hay sabores que enseñan. Espino de pantano o maigá, Crataegus estivalis y afines, frutas que flotan, cosecha con canoa. Cuando la lluvia de primavera hincha ríos y baña bosques bajos, los árboles de espino sueltan frutos pequeños y rojos que caen al agua y flotan. No es casualidad, así dispersan semillas. Las bandas mesolíticas que habían aprendido a quemar y ahuecar troncos para hacer canoas entendieron la invitación. Deslizaban la embarcación entre troncos, recogían a manos llenas la fruta que venía flotando y, de paso, exploraban el bosque inundado en silencio. Usos. Jaleas claras y ácidas con pulpa de espino, ricas en vitamina C, acompañaban carnes y raíces. Secado sobre bastidores para picar durante travesías. Bebidas refrescantes ligeramente fermentadas en vasijas de madera. Tecnología. Canoa monóxila, palos de empuje, cestas poco profundas para escurrir agua. Cerámica porosa para decantar jugos, filtros de fibras. Organización. Cosecha comunitaria con canto. Quien no sabía remar, recogía desde el borde. Quienes no podían entrar al agua, alimentaban el fuego del campamento. Normas. No romper ramas florecidas. No golpear troncos. Agradecer al río volviendo a soltar una porción de lo recogido. Microescena. El agua refleja hojas. Una canoa pasa como sombra. Plop, 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 el espino libera, la mano recoge. A lo lejos, un martín pescador toca el agua. En la orilla, 2 niños arman círculos con las frutas en el barro mientras un perro sacude el lomo y todos ríen. Cereza de tierra / uchuva / feso de silvestre. En claros de bosque y bordes de cultivo, una planta humilde cuelga frutos envueltos en una cáscara fina como papel. Esa linterna protege, avisa y prolonga.
Las bandas la consideraban un regalo por su propia envoltura. Permite que la fruta dure más, aún sin vasijas perfectas. El sabor crudo sorprende. Piña con vainilla, toque de mango, acidez amable. Asada en laja, se vuelve más dulce, ideal para salsas que despiertan granos y raíces. Tecnología. Recolección selectiva. Solo frutos cuyo envoltorio se ha llenado y abierto. Así evitan amargor de las especies parecidas no comestibles. Asado en piedras calientes, machacado con palos en morteros. Conserva. Frutas secas aún en su linterna, colgadas del techo. Organización. Plantas que se autosiembran. En asentamientos del Neolítico, bastaba con esparcir restos cerca de chozas para tener fisalis año tras año. Enseñanza. Diferenciar venas de la hoja y textura de la linterna. Aprendizaje táctil con luz de tarde. Microescena. Una niña sopla dentro de una linterna y la ve inflarse como un globo. Su hermano ríe. La madre asienta, toma varias y las pone sobre una piedra. El aire se llena de olor dulce. Las mezclan con ajos silvestres y amaranto reventado. La cena sabe a verano. Ciruelo americano y otros ciruelos silvestres, prunus americana y congéneres, matorrales que se defienden y alimentan. En bordes de bosque, terrenos alterados y márgenes de antiguos ríos, matorrales densos de ciruelos forman barreras espinosas. Son difíciles de cruzar, ideales para aves que anidan y excelente despensa para humanas y humanos atentos. Los frutos, del tamaño de una cereza grande, son una bomba de sabor. Ácidos al principio, dulces al final. Secados en tiras, duran meses. Machacados y mezclados con carne seca, dan comida de viaje. Las flores tempranas llaman abejas cuando la estación aún es fría. El conjunto, espina, flor, fruto, sostiene a media comunidad ecológica. Tecnología. Recolección con varas forradas y mantas. Poda mínima para abrir corredores de paso. Secado en hilos, las ciruelas se ensartan con agujas de hueso y tendones. Cuelgan del humo. Triturado en morteros para pastas densas. Guardado en pieles. Organización. Gestión por rebrotes. Se cortan algunos tallos viejos para que surjan jóvenes. Fuego suave en invierno para renovar el matorral. Los CL. Límites del parche son fronteras negociadas. Aldeas vecinas acuerdan quién entra cuándo. El consejo de ancianos media si hay disputa. Microescena. Dos jóvenes abren un pasillo entre ramas. Las aves se elevan apenas, acostumbradas. Una anciana toca con la punta de los dedos una flor blanca y dice, mañana vendrán ellas, refiriéndose a las abejas. El sol baja, el humo sube, las cuerdas de ciruelas vibran como instrumentos invisibles colgando de las vigas. De la recolección a la cocina, herramientas, técnicas y vida social. Herramientas líticas y orgánicas básicas, paleolítico-neolítico. Cuchillos de sílex u obsidiana para cortes finos sin aplastar pulpa. Raspadores para limpiar cáscaras y retirar pieles amargas. Palos cavadores endurecidos al fuego, para bulbos y raíces, que a menudo acompañaban estas cosechas frutales. Agujas de hueso y fibras de tendón para ensartar fruta y colgarla en cueros al humo. Cestas de fibras, juncos, carrizo, tilo, ortiga, con distintos tejidos, apretado para frutos pequeños, abierto para airear fruta húmeda. Morteros de piedra, cuencos y manos, y metates, ya en neolítico, para machacar, moler, espesar. Vasijas de corteza de abedul y madera ahuecada, más tarde, cerámica porosa y luego cerámica más densa para cocción lenta. Cocciones. Asado directo en laja, fisalis, yuca platanera, ciruela de playa. Hervido con piedras calientes en recipientes de corteza, aronia, maigá. Hornos de tierra de larga duración, yuca, frutas mezcladas con raíces para pastas. Ahumado, bastidores en la entrada del abrigo, humo frío para conservar, humo tibio para secar más rápido. Fermentación controlada en vasijas semienterradas, bebidas bajas en alcohol de bayas, mejora de seguridad hídrica y digestibilidad. Conserva y transporte. Cueros de fruta, pulpa extendida en láminas, enrollada y guardada en bolsas de piel. Pastillas densas, pulpa y harina de semilla o de tubérculo cocido, secado, fácil de racionar. Jarabes espesos, decantados,
Usados en invierno para endulzar papillas o sopas de grano. Fermentos suaves. Bebida para caravanas a pie o en canoa, más segura que el agua cruda. Organización social y reparto. Bandas y tribus asignan cuadrillas, cosechadoras, cuidadores del fuego, vigías contra depredadores, quienes toman agua y quienes maceran. Reparto comunal. Porciones para niñez y ancianidad primero, ración de caminantes, reserva para enfermos, intercambio con bandas vecinas, trueque por sílex, sal de salinas, pigmentos, fibras o conocimiento técnico. Consejo de ancianos. Decide quemas frías, rotaciones de parches, descansos de cosecha para que el sitio se recupere. Ritualidad y arte. Pequeñas ofrendas antes de abrir un horno o entrar a un pantano, una gota de jarabe, un grano de amaranto, un canto breve. Arte parietal. Figuras vegetales simples junto a animales, manos en negativo cerca de parches importantes. Narración. Nombres de lugares basados en plantas, duna de ciruelas, vado de asiminas, que funcionan como mapas orales. Cambios tecnológicos y ecológicos por periodo. Paleolítico. Movilidad alta, lectura fina del territorio, cocina de fuego directo y piedra al rojo. Frutas clave, asimina, en regiones templadas, pisalis, ciruelas silvestres, caquis donde existían, uso de yuca platanera en zonas áridas. Almacenamiento limitado pero efectivo, cueros y pastillas, bolsas de piel colgantes. Mesolítico. Aparición de canoas monóxilas y redes finas, cosecha de maigá, transporte de frutas acuáticas, expansión en humedales. Morteros y manos más difundidos, hornos de tierra más controlados. Manejo del paisaje, quemas frías en praderas y bosques abiertos para favorecer especies útiles. Neolítico. Cerámica estable, molinos de mano, chozas y aldeas, fosas de almacenamiento. Protohorticultura. Esparcir semillas de asimina cerca del campamento, manejar matorrales de ciruelo, plantar fisalis alrededor de viviendas, cultivar cucurbitáceas y asociarlas a frutales silvestres. Economía. Excedentes modestos, trueque de primavera / diagonal otoño, redes más densas de intercambio con aldeas de valles y mesetas. Clima y estacionalidad. En fases frías, las moras de pantano y las ciruelas secas guardaron inviernos. En fases templadas, asimina y maigá fueron picos de cosecha. Sequías prolongadas reforzaron el valor de yuca platanera y mahonia. Inviernos húmedos favorecieron aronia y ciruelas de playa. Guía de campo, identificación y seguridad. Asimina. Hojas grandes, oblongas. Flores moradas en primavera con olor leve a carne para atraer moscas. Truco del punto. Palpar, la piel cede, el aroma es dulce. Evitar. Frutos caídos con olor a vinagrado, pasados. Semillas, grandes, negras, no masticarlas, retirarlas. Aronia / diagonal cerval. Racimos densos, hojas con brillo, astringencia extrema en crudo. Cocción, hervir y espesar, añadir miel o mezclar con otras frutas. Evitar. Confundir con viburnos no comestibles. Aprender la forma de la hoja, la nervadura y el pedúnculo. Mora de pantano. Planta baja, hoja peltada, redonda, una baya por tallo, color verde a dorado. Hábitat, suelos ácidos, fríos, encharcados. Ética, toma poco, deja la mayoría, no pises el musgo. Caqui. Fruto naranja, astringente hasta hipermaduro. Señal, cae con toque leve, piel translúcida en parte. Preparación, pulpa y secado, panés con harina de semilla, neolítico. Yuca platanera. Roseta de hojas rígidas, espinas, vainas verdes colgantes. Método, horno de tierra, no consumir crudo para no arruinar dientes y ánimo. Otros usos, fibras, jabón de raíz. Ciruela de playa. Arbusto en dunas, hojas pequeñas, frutos ácidos. Cocción, mermelada, salsa. Evitar, exceso de sal rociada directo, puede quemar flores. Mahonia, uva del noroeste. Hojas espinosas, racimos azul violáceos. Preparación, jarabe con cocción, mezcla con dulce. Uso medicinal. Infusiones amargas, dosis pequeñas.
Maigá, espino de pantano. Árbol en tierras bajas inundables. Frutos rojos pequeños. Flotan. Recolección, canoa, colador de cesta. Cocina, jalea clara, bebida. Fisalis, cereza de tierra. Linterna de papel, fruto amarillo o dorado, hojas de nervadura clara. Señal de madurez, linterna llena, seca, que se abre sola. Cuidado, evitar especies amargas o tóxicas. Aprender forma. Ciruelos silvestres. Matorrales con espina, frutos pequeños, rojos / diagonal púrpuras. Preparación, secado, pastas. Manejo, cortar viejo para que brote joven, fuego controlado. Historias de intercambio y justicia tribal. Trueque y cooperación. Un grupo ribereño con abundancia de maigá sube por el río con canoa cargada de jalea espesa. En la orilla, otra aldea ofrece sal de un lecho seco y filos de obsidiana. El intercambio se sella con una comida compartida y con la promesa de enseñarse mutuamente. Unos, a quemar sin dañar, otros, a curtir pieles con corteza. En otoño, bandas costeras cambian cestas llenas de ciruela de playa por tortas de asimina de bosques interiores. Nadie usa monedas. El valor es la estación, el trabajo y la relación. Normas y tabúes. Tomar demasiado de un parche acarrea reparación. Quien lo hace, trae madera, repara techumbres, cuida niños de una anciana. Ciertas rocas pintadas con ocre cerca de parches importantes no deben tocarse. Son memoria de cosechas pasadas. En humedales, está prohibido entrar con fuego. Solo en invierno, y con nieve, se permiten quemas frías planificadas. Consejos de ancianos. Deciden cuándo dejar en descanso un matorral de ciruelo y buscar otro. Indican cuándo abrir hornos de yuca. Determinan qué parches están en ayuno un año completo. Resuelven disputas con palabra larga. Si dos bandas llegan a la vez a las asiminas, parten la ribera, un lado hoy, otro mañana. Lo justo no es igual, es proporcional a la necesidad. Micro recetario ampliado. Versiones de Edad de Piedra que puedes replicar con herramientas modernas sin traicionar el espíritu. Natillas de asimina en hoja. Pulpa madura, retirar semillas. Machacar con mano de moler, añadir una pizca de sal si se tiene. Envolver en hojas verdes, maíz temprano en neolítico o de árbol de ribera, y colocar junto a piedras calientes 15 a 20 minutos. Enfriar. Comer con amaranto reventado espolvoreado. Jalea de aronia / diagonal cerval. Hervir bayas con poca agua hasta reventar. Pasar por tamiz de fibra vegetal. Reducir en olla de barro, endulzar con miel silvestre. Verter en vasijas, sellar con cera o grasa, guardar en lugar fresco. Dulce de yuca platanera. Horno de tierra, lecho de piedras al rojo, capa de hojas húmedas, vainas, más hojas, tierra encima. Abrir tras la noche, retirar con palos, extraer pulpa, mezclar con fisalis asada, servir como postre de campamento. Tiras de ciruela. Cocer ciruelas, retirar huesos, extender pulpa sobre estera, secar al sol y humo. Cortar en tiras, ensartar con aguja de hueso. Colgar. Comer como correa dulce durante caminatas largas. Jarabe de mahonia y fresas silvestres. Cocer mahonia, añadir fresas a mitad de cocción, colar. Reducir y guardar. Usar para bañar panes de harina de bellota dulce, neolítico. Jalea de maigá. Machacar frutos, colar, reducir, endulzar levemente. Guardar en vasijas, usar para carnes y raíces amargas. Fisalis asado con ayllón. Asar fisalis en laja hasta ennegrecer, pelar, machacar con hojas de ayllón salteadas en grasa. Untar sobre panés de amaranto. Pasta de caqui. Pulpa de caqui muy maduro, mezclar con harina de semilla molida, formar discos, secar al humo. ¿Por qué estas frutas importaron y que nos siguen diciendo? En la Edad de Piedra, las personas no podían refugiarse en paredes aisladas, ni encender calefacción con un botón, ni comprar fruta importada en pleno invierno. La supervivencia no fue un acto heroico aislado, fue un tejido fino de decisiones pequeñas repetidas con cuidado. Saber esperar un caqui, reconocer el día exacto de la asimina, hervir la acidez de la aronia hasta volverla amable, remar hacia el maigá con la crecida justa,
abrir un horno de yuca a la hora precisa del alba, dejar un parche de ciruelo descansar un año, colgar linternas de fisalis para que duren, compartir el jarabe de mahonia con quien tose, cocinar moras de pantano con silencio para que nadie desperdicie una sola. Las 10 frutas de este guión cuentan, en realidad, 10 maneras de estar en el mundo. Mirando de cerca, Asimina y Kaki exigen atención. Aceptando el tiempo del otro, Aronia te obliga a bajar el fuego. Aprovechando lo que el paisaje ofrece, Maigá que flota, yuca que se confita. Sumando el viento como colaborador, ciruela de playa. Aprendiendo del fuego y del agua, hornos y canoas. Haciendo de la comunidad el contenedor más seguro, reparto, consejo, tabúes. Registrando en cuerpo y piedra lo aprendido, arte, marcas, cantos. Cambiando a medida que cambió el clima, de glaciaciones a Holoceno templado. Domesticando poco y manejando mucho, protohorticultura sin olvidar lo silvestre. Entendiendo que comer es un hecho ecológico, técnico y espiritual a la vez. Si hoy caminas por un bosque ribereño y hueles dulce en el aire, recuerda que quizá haya siminas maduras llamando. Si abres una duna y ves flores blancas bajas, piensa en ciruelas de playa y en abejas tempranas. Si te toca un año de sequía, mira a las espadas de la yuca y pregúntate qué horno de tierra puedes cavar. Si la lluvia crece y el bosque se inunda, escucha cómo caen las pequeñas frutas del espino y pregúntale a una canoa si quiere salir. Dividirás una jalea con quien la necesite. Y, como aquellos de entonces, tal vez cuelgues una linterna de fisalis en tu hogar y sonreirás por el sencillo milagro de su envoltorio. Porque, al final, la gran tecnología de la Edad de Piedra no fueron solo las puntas de lanza ni los raspadores. También fueron la paciencia, el fuego bajo, la canoa lenta, la cuerda torcida, la estera tejida, la risa alrededor del horno y la mano que deja frutos para mañana. Estas frutas siguen creciendo. Siguen enseñando. Solo hay que volver a mirarlas con los ojos de quien sabe que la estación siguiente siempre llega, pero nunca sola, llega si hoy cuidamos.